Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre metabolismo, específicamente de la epigenética. Vamos a conocer este término que quizás para algunos sea un poco novedoso, para otros no tanto, y puede presentarse la confusión con los estudios de ADN. Hay una diferencia entre un test epigenético y uno de ADN. Ya más adelante iremos a ver todo lo concerniente a este tema. Bien, vamos a adelantarnos un poco y miremos cuál es nuestra tabla de contenido a desarrollar el día de hoy. Antes de hablar de epigenética debemos conocer unos conceptos. Ellos son el genoma humano y debemos saber qué es un gen. Si no se conoce un poco acerca de esto, pues obviamente el concepto de epigenética no se entenderá muy bien. Después pasaremos a ver lo que es la epigenética. Miraremos si se puede romper el ciclo hereditario. ¿Será que nosotros estamos condenados a sufrir alguna patología si tenemos un familiar que ya la sufrió anterior a nosotros? También miraremos qué es un test epigenético y su diferencia con un test de ADN, para qué sirve, qué beneficios, qué información nos da, cuál es su aplicación a nuestra vida diaria y a nuestro plan de bienestar. Miraremos cómo podemos empoderarnos y qué podemos hacer, qué está en nuestras manos para poder cambiar el destino o esta predisposición que quizás podamos tener por alguna situación genética en nuestro organismo. Y por último haremos unas conclusiones finales acerca de todo lo visto. Muy bien, pues comencemos a ver las diapositivas y vamos a ir hablando poco a poco todo lo concerniente a la epigenética. Bien, primero vamos a ver algunos conceptos, como te dije inicialmente, que debemos entender para poder hablar de epigenética posteriormente. Primero que nada, debemos conocer un poco acerca de lo que es el genoma humano. El genoma humano es un mapa donde está establecido toda la genética de nuestro organismo. En ella podemos evidenciar si tenemos alguna predisposición para sufrir algún tipo de enfermedad por carácter hereditario. El genoma humano describe cómo será nuestra estatura, el color de los ojos, el color del cabello, en fin, toda nuestra información hereditaria está allí. También la manera en que funciona cada uno de nuestros órganos es el reflejo de nuestra salud genética. Entonces, el genoma humano nos puede ayudar, nos da información para que nosotros sepamos si hacemos un test de ADN, digamos, cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, podemos saber si en un futuro podemos tener alguna predisposición para enfermedades del tipo de pronto de un síndrome metabólico, tener de pronto algún problema del corazón, en fin, todas estas enfermedades que ha podido sufrir antecesores tuyos, podemos con un test de ADN identificar si también tenemos la predisposición. Y de esta manera podríamos adelantarnos y preparar una especie de medicina correctiva para evitar que esa predisposición a esa patología se haga realidad. El genoma humano, bueno, como te dije inicialmente, es el manual de instrucciones de nuestra biología. Y un test de ADN pues, nos permite vivir de forma más sana, larga y personalizada. Permite que también nosotros hagamos un diagnóstico más personalizado y no generalizado acerca de qué es lo que necesita nuestro organismo para
para estar mejor, y no solamente ahora, sino en un futuro. ¿Qué aportes nos da el descubrimiento del genoma humano? Pues la detección temprana y a tiempo de algunas enfermedades, realizar una medicina personalizada, unos tratamientos acorde a la genética nuestra, establecer terapias génicas con la posibilidad de corregir algunos genes defectuosos y tener una mayor comprensión de por qué nuestra situación actual, cómo interactúan nuestros genes y el ambiente en enfermedades complejas. Tenemos también que nos ayuda a tener una prevención activa. Podemos anticiparnos y hacer unos chequeos médicos específicos para ir teniendo un control mejor de lo que ya sabemos que podemos sufrir en un futuro. La nutrición se puede hacer de manera personalizada, acorde a todo lo que muestra nuestro ADN. El deporte y rendimiento también podemos, según nuestra genética, predecir en qué deporte podremos rendir mejor o en qué deporte tengamos una limitante. Por ejemplo, si yo tengo una predisposición a tener anemia, pues yo entrenamiento aeróbico de larga duración no será buena idea porque no tendré transporte de oxígeno suficiente en la sangre. En fin, podemos aprender muchísimo acerca de nuestro biotipo y encauzarlo hacia la actividad deportiva donde consideremos que mejor tendremos rendimiento. Y en cuanto a la medicina predictiva, pues antes de que aparezca la enfermedad podemos ir atacando o digamos anticipándonos a que aparezcan los síntomas. Ahora, otro concepto que es importante conocer es saber qué es un gen. Un gen es como decir la unidad básica, es un fragmento del ADN, es la unidad básica de la herencia. Es como un bloque del fragmento ADN que es el ácido desoxirribonucleico, y esta contiene la información necesaria para producir una molécula funcional, generalmente es una proteína. Está conformado por una secuencia específica de nucleótidos y su función, pues los genes tienen las instrucciones para fabricar proteínas y moléculas de ARN que regulan nuestros procesos biológicos. Todo nuestra fisiología humana está dictada desde la parte más básica, que son los genes. Si las células son la unidad funcional, los genes son los que le dicen a esta estructura si va a trabajar bien o va a trabajar mal. Ya más adelante miraremos cómo implica el tener un gen activado o no activado. La función, como hemos hablado, pues contiene las instrucciones para fabricar las proteínas. Un gen es como una receta escrita en el ADN y le dice a la célula cómo fabricar algo que el cuerpo necesita. La célula no actúa por sí sola, depende de la información que tenga el gen y si el gen está activado, funcionando bien o no. Un ejemplo ilustrativo para entender un poco más acerca de esto, podemos imaginar que el ADN es como un libro de cocina y dentro de este libro hay miles de recetas. Entonces cada receta es un gen que te va a aportar información de cómo hacer una tarea específica, ¿sí? ¿Y qué pasa si una receta tiene un error, por decirlo así? En biología le llamaríamos una mutación. Entonces ese gen está defectuoso y el plato a la receta puede salir diferente, puede salir más salado, más dulce, más amargo, más simple, en fin, haciendo una similitud para entender mejor lo que es un gen, el genoma y cómo trabaja y cuál es la función de todo esto que estamos hablando y cuál es el impacto final en nuestro bienestar y en nuestra salud. Entonces el conjunto de todas estas recetas, de todo el libro, es como decir el genoma humano. Y cada célula
de tu cuerpo tiene una copia completa de ese libro en su biblioteca interna, que sería el núcleo celular. Como ejemplo podemos traer aquí varios nombres de genes que tenemos una millonada, pero para poner un ejemplo y sepamos que el gen HBB tiene una función, por ejemplo, hablando del término del libro de recetas, dice que este contiene la receta para producir la hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno en los glóbulos rojos. Es un ejemplo. Una persona que tenga anemia, que tenga problemas de sanguíneos, este gen puede ser el causante de este tipo de patología. Entonces, es una manera de ir a la parte correctiva de una manera, por decirlo así, diferente. Vamos a lo más funcional, a estudiar desde lo más básico, por qué la persona tiene anemia. El gen MC1R es una receta para una proteína que controla la producción de melanina, que es el pigmento que da el color a la piel y al cabello. Y así cada gen tiene una función, ¿sí? Pueden haber miles de genes que tienen funciones parecidas también, pero en lo específico, cuando depende de la patología, ya el profesional de la genética sabe a qué cadena del genoma humano dirigirse para hacer el estudio pertinente. Así podemos traer a colación muchos genes, pero bueno, yo te estoy dando aquí unos ejemplos para que veas la relación que hay entre el gen, su función, la responsabilidad que tiene y cómo impacta en nuestra salud. Bien, miremos ahora entonces, ya entendimos lo que es el genoma humano, que es un gen. Ahora ya podemos hablar de epigenética. Pues durante muchos años anteriormente se conocía solamente la parte hereditaria, el ADN, y se pensaba que cuando teníamos la predisposición a cierta patología ya no había nada que hacer, simplemente era nuestro destino genético y nada, no se podía hacer nada. Pero empezó a surgir la epigenética, y es la que estudia los cambios que no alteran el ADN, pero que sí modifican su comportamiento. Nuestro ADN, nuestro genoma, imagínate que todos tenemos el mismo genoma, o sea, todos tenemos la misma cantidad de genes. Todos tenemos, es como decir, un piano, por ejemplo, de 60 teclas. Todos tenemos el mismo piano, pero a todos no nos sale la misma melodía. Entonces depende de cada quien, saldrá la melodía de una forma o de otra. No quiere decir que porque tengamos las mismas teclas vamos a tocar la misma melodía. Lo mismo pasa con el ADN. No porque tengamos los mismos genes, ellos están trabajando igual en una persona o en la otra. Nosotros vamos con nuestro estilo de vida impactando, modificando el comportamiento de los genes, o lo que le llaman la manifestación, cómo se expresan los genes. Un gen se expresa de una manera mejor si tiene las condiciones apropiadas para su trabajo y hacer su función. Y no se activará o se expresará de una manera deficiente si tenemos las condiciones negativas para su función. Un ejemplo, imagínate que tú tienes una calefacción en tu casa. El trabajo, la función de la calefacción es generar calor. Tú la conectas y él hace su trabajo. Pero si tú le pones una toalla encima mojada a la calefacción, a ti no te va a llegar el calor, porque la toalla está impidiendo que te llegue el calor. La calefacción está haciendo su trabajo tal cual como lo indica su naturaleza, pero hay un impedimento que está haciendo que su trabajo, su función, se exprese de una manera eficiente o positiva. Entonces, esta toalla mojada
haciendo una similitud, es la alimentación, trayéndolo ya al nivel de nuestra vida cotidiana. Puede ser la alimentación, la actividad física, los hábitos que tenemos, si la persona fuma, si toma alcohol, si no duerme bien, en fin, si está expuesta a medios contaminantes, radioactivos, radiofrecuencias, todo lo que nos rodea y nuestro estilo de vida puede impactar en la función de nuestros genes. Y entonces la epigenética lo que hace precisamente es eso, ver mediante unos tests, más adelante miraremos, qué genes están activados, qué genes no están activados, cuáles están funcionando bien, cuáles están funcionando mal. Entonces, tus hábitos diarios son los que están tocando ese piano genético, es lo que estamos hablando. Si yo hago determinada cosa, puedo activar un gen que es proinflamatorio y puedo ayudar a almacenar grasa corporal. Pero si yo me muevo, descanso bien y tengo buenos hábitos, pues no activaré los genes proinflamatorios. Entonces, fíjate cómo nuestros hábitos van impactando la expresión de nuestros genes. Un estudio en Suecia demostró que, por ejemplo, después de 6 meses de entrenamiento regular en personas sedentarias, se generaron cambios epigenéticos, se hicieron test antes y después, y vieron cómo se reprogramaron estos genes para cambiar y expresarse mejor después del entrenamiento físico. Los principales factores que impactan en la expresión de nuestros genes, como primer punto, y uno de los más importantes, es la alimentación. Si tenemos una alimentación balanceada, rica en los nutrientes que necesita nuestro organismo, si comemos las cantidades, las porciones suficientes, en los horarios adecuados, no consumimos los ultraprocesados, comida artificial, todas estas cosas, si la nutrición no es de calidad, van a impactar en la expresión de nuestros genes. Las dietas ricas en antioxidantes son muy favorables para la activación de los genes que activan la defensa celular y la longevidad. Las dietas pobres o con exceso ultraprocesado favorecen la inflamación y silencian los genes protectores, quiere decir, los apagan, los inactivan. El ejercicio físico regular, digamos moderado, ayuda a que todos los genes que tienen que ver con el metabolismo energético, la reparación celular y la antiinflamación estén activados y funcionando bien, expresándose de una manera correcta. Y el sedentarismo hace todo lo contrario. Hace que estos genes no se expresen de una manera propia, los inactiva, los apaga, por decirlo así, y lo que hace es activar las vías de inflamación y deterioro celular. El estrés y el estado psicológico, el aumento crónico del cortisol, pueden modificar la metilación de los genes ligados al sistema inmune y sistema nervioso. Entonces, estamos viendo cómo muchos factores impactan en la expresión de nuestros genes, el sueño, los ritmos circadianos, el dormir mal altera la expresión, no tener un periodo de sueño que coincida con la luz solar, con la oscuridad total. Todo esto va afectando al metabolismo, genera inflamación y afecta la reparación celular. El ambiente físico, cuando estamos expuestos a contaminantes externos, al tabaco, al alcohol, a los pesticidas, metales pesados, todo esto genera cambios epigenéticos negativos. En cambio, la luz solar moderada, el contacto con la naturaleza, activan genes relacionados con el sistema inmune y la vitamina D. Nuestra microbiota intestinal también favorece, impacta la expresión de nuestros genes. Una buena microbiota
favorecerá una expresión positiva, una función correcta, una microbiota equilibrada, enciende los genes protectores. Es cierto que también con nuestra edad, con el paso del tiempo, se van acumulando ciertos errores epigenéticos. Algunos genes protectores se pueden silenciar y genes dañinos se encienden. Pues el test epigenético puede irnos hablando acerca de estos hallazgos para nosotros poder tener un plan de bienestar correctivo cuando esto suceda. Bien, pasemos entonces a ver si es posible romper el ciclo hereditario, si ya estamos condenados a sufrir alguna patología porque hereditariamente tenemos una predisposición. Bien, de todas maneras hay que saber que estos ciclos, estos cambios no terminan contigo. Por ejemplo, tú tienes un antecesor en tu familia hay alguien que sufrió de cierta enfermedad. Tú realizándote un test epigenético y un test de ADN te has dado cuenta que tú tienes predisposición para ello. El test epigenético te da las recomendaciones para que tú puedas mejorar esta situación y evitar que tú la sufras. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando tú tengas la parte correctiva, tu descendencia ya va a heredar esa parte corregida. Quiere decir que tú con tus cambios puedes favorecer también a tu descendencia. Entonces tú no le vas a pasar a tu hijo digamos la parte entre comillas mala que heredaste de un antecesor tuyo, y por el contrario vas a transmitirle, va a heredar tu descendiente la parte positiva tuya, porque ya no va a sufrir de lo que tú tenías una predisposición porque tú en tu momento lo corregiste, ¿sí? Entonces nosotros podemos romper este ciclo, no estamos condenados a sufrir todo lo que sufrieron nuestros antecesores, pero si no hacemos nada y favorecemos que las cosas predispuestas se hagan realidad, pues obviamente el ciclo continúa. Si nosotros hoy cambiamos el estilo de vida, podemos estar escribiendo nuestro futuro metabólico, no solo para nosotros, sino para los que vienen. Y esto no es magia, es biología viva. Nosotros, entonces, porque hay gente que a veces, entre nosotros hay gente que dice, bueno, yo soy así porque mi genética tiene esto. Bien, es una excusa que es cómoda, que luce elegante, y la ciencia no respalda obviamente esa resignación. La genética influye, sí, pero la epigenética responde a lo que tú haces. Te da la alarma, te da la alerta de lo que tú puedes sufrir, y está en tus manos si tú quieres seguir ese camino o no. Entonces, no estamos condenados a esto. Un ejemplo, y en los porcentajes se ve claro que el 70% de nuestra predisposición a sufrir algo es modificable y el 30% es de la genética. Entonces, hay gran parte que podemos nosotros trabajar por modificar aquello que podamos tener predisposición a sufrir. Entonces piensa en tu cuerpo como una máquina flexible. No puedes cambiar sus piezas básicas. Ok, las piezas son las que son. Pero sí podemos ajustar un poco cuánto se consume, cuánta grasa almacena, cómo regula el azúcar o cuánta energía tiene. Podemos ir poniéndolo a punto con lo que tenemos. Vamos a ver qué es un test epigenético. Y allí nos vamos a estar dando cuenta de la información que este nos da y el aporte para tomar decisiones y generar un plan de bienestar. ¿Qué es lo que mide un test epigenético? Pues mide la edad biológica versus la edad cronológica. Una persona puede tener 30 años, pero si tiene un estilo de vida que no duerme bien, que anda estresado por el trabajo, toma mucho alcohol, está entregado a algún tipo de
de vicios, por decirlo, fuma demasiado, algún tipo de drogas. Todo esto va a hacer que la persona, en vez de 30 años, biológicamente pueda parecer que tenga 55. Entonces, el test epigenético nos da una guía a nivel genético, qué clase de cuerpo tenemos nosotros, qué clase de organismo estamos viviendo. Los patrones de metilación muestran qué genes protectores están silenciados o qué genes dañinos están activos. Entonces, podemos ir dándonos cuenta si estamos sufriendo algún tipo de enfermedad, es porque X gen que es dañino está activo. ¿Y qué podemos hacer para que este gen silenciarlo, el gen dañino? Pues él nos da las pautas. Las rutas biológicas afectadas, la inflamación, la detoxificación, el metabolismo energético y la respuesta al estrés. Todo esto podemos evidenciarlo en el test epigenético y el por qué tenemos alguna situación en este momento dado. Los factores de vida, de estilo de vida, reflejados en el ADN, por ejemplo, huellas de tabaquismo, mala alimentación, estrés crónico y falta de sueño, se puede evidenciar aquí claramente, y dependiendo de la intensidad con que todo esto está afectando a la genética, el test puede determinar si es leve, si es crónico, y da la alarma para saber si el programa debe ser intensivo o solamente es de mantenimiento. Entonces, ¿cómo ayuda un plan correctivo de bienestar, un test epigenético? Pues nos da una sugerencia de nutrición personalizada con el fin de todos estos fallos en la metilación, o sea, en la expresión de nuestros genes, todo lo que está inactivo y que debe estar activo, mediante la nutrición podemos activarlo. Pues entonces te irá recomendado comer este tipo de alimento, combinarlo con el otro, y también nos dirá, de acuerdo a los hallazgos, decir, pues esta persona genéticamente, si consume X alimento, va a activar un gen que es proinflamatorio. Entonces nos va a recomendar unos alimentos que no debemos comer. Esto no es una prueba de intolerancia, es simplemente que tú, si comes X alimento, va a impedir que se activen los genes que son, por decirlo así, beneficiosos para ti. Y de pronto te va a activar los genes que generan, de pronto, por decir, inflamación. Entonces no tiene nada que ver con que si eres intolerante o no a X comida. Simplemente es eso. La nutrición es personalizada y con el ánimo de activar los genes beneficiosos y de apagar los genes que no son beneficiosos. Te da pautas para la realización del ejercicio adaptado, dependiendo de qué tanto hallazgo encuentre, determinará si es recomendable el entrenamiento de fuerza, el aeróbico, o si eres una persona, un atleta, podrá determinar qué pautas pueden seguir para que tú mejores tu eficiencia y tu rendimiento. En el manejo del estrés, ahí también se ve evidenciado si la persona no tiene un sueño de calidad, si tiene algún desbalance hormonal en términos de cortisol, si los ciclos circadianos y el sueño es de mala calidad, también se ve evidenciado ahí. Entonces va haciendo recomendaciones sobre el manejo del estrés. Si no tenemos un sueño suficiente, va dando las pautas también para que nosotros podamos tener un sueño de calidad y activar los genes que están apagados por no tener esta clase de sueño que nos da el beneficio. Si estamos expuestos a ambientes tóxicos y no lo sabemos, también ahí aparece. Hay gente que quizás en sus trabajos pueden estar expuestos a algún tipo de olor, algún tipo de pintura, algún tipo de radiación, de radiofrecuencias, en fin.
no conocemos y estamos rodeados de tantos agentes que pueden ser patógenos, y en una analítica de sangre eso no sale. Pero aquí a nivel genético, sí, cuando hay un determinado gen que está apagado, se puede evidenciar que es porque cierto ambiente tóxico es el que lo impacta. Entonces, es simplemente decir, estás sufriendo, si estos genes están apagados, es porque estás sufriendo por exposición, por ejemplo, a la radioactividad o a metales pesados, a pesticidas. Entonces también vendrán las recomendaciones para primero desintoxicar, y ya queda en nosotros identificar en nuestro ambiente tóxico cuál es el agente que nos está afectando. Nos da pautas para realizar una suplementación específica de acuerdo a las deficiencias que tengamos, por ejemplo, de micronutrientes, de ácidos grasos que son saludables, en fin. Tú tienes una deficiencia de vitamina D, pues te recomendará la suplementación de ella. Y así con cada uno de estos nutrientes que podemos obtener mediante suplementación a nivel personal y de acuerdo a los hallazgos que encuentre en la parte epigenética. Entonces, un test epigenético traduce la biología en un mapa de acción concreto. Te dice qué genes están apagados, qué genes están encendidos, y de acuerdo a ello, pues diseña un plan estratégico de nutrición, ejercicios, sueños y hábitos, que su función lo que tienen es reprogramar un poco la biología tuya y llevarla a un bienestar, hacia un mejor estado de salud. ¿Qué diferencias tenemos entre un test de ADN y un test epigenético? Se puede confundir mucha gente creyendo que el test de ADN es lo mismo, y no. El test de ADN, el test genético, estudia la secuencia, ¿bien?, del ADN, busca mutaciones, variantes o polimorfismos. Es un test que es estático. Tu ADN no cambia desde que nace hasta que muere. Es lo que hay. Es lo que habíamos hablado desde el comienzo. Tú tienes un piano de 80 teclas y el piano, desde que comienza hasta el final, tendrá sus 80 teclas. El test epigenético analiza las marcas químicas que regulan cómo se expresan nuestros genes. El más común, el que mide la metilación del ADN, lo que busca es ver si un gen está activado o no. Acuérdate de cuando te puse el ejemplo de la calefacción. El gen puede estar encendido y hay algo que está impidiendo que su funcionamiento nos dé el beneficio para que él nos tiene que dar. Entonces identifica qué está afectando la expresión de los genes. Es dinámico porque los hábitos, la dieta, el estrés, el sueño y el ambiente modifican tu epigenética a lo largo de la vida. Nosotros no tenemos la misma dieta toda la vida, no tenemos el mismo nivel de estrés, no vivimos a veces en la misma zona todo el tiempo, o trabajamos en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, el test epigenético te da una información hoy, y dentro de 90 días, que es lo recomendable, porque ya en 90 días a nivel celular y genético somos otras personas. Podemos ir viendo si nuestros hábitos están afectando o no nuestra genética. La información que dan estos tests, el de ADN, da una predisposición genética. Nos dice qué riesgos tenemos en un futuro y cuáles fueron heredados. La respuesta a ciertos fármacos y algunos rasgos biológicos fijos, como el color de los ojos, la pigmentación de la piel, este tipo de cosas. Y la epigenética nos dice el estado actual, ¿vale?, de estos genes, quiénes están trabajando bien, quiénes están trabajando mal, si hay un envejecimiento acelerado o si este envejecimiento está ralentizado. En fin, mira el impacto de tu estilo de vida en tu salud. Las aplicaciones típicas
Pues el test de ADN su aplicación básica es saber si tenemos mutaciones hereditarias, saber a qué estamos predispuestos a sufrir en un futuro. Conocer tu perfil de metabolización de ciertos medicamentos. Hay gente que de pronto puede sufrir, si con el suministro de algún fármaco puede tener una reacción alérgica. Por ejemplo, no sé, hay gente que es alérgica al acetaminofén, a ciertos antibióticos. Entonces, con el ADN podemos ya saber un poco acerca de qué fármacos pueden estar reaccionando negativamente en nuestro organismo. Descubrir algunas intolerancias y rasgos físicos genéticos. Y la epigenética nos ayuda a calcular pues, la edad biológica frente a la edad cronológica, medir el efecto actual del estrés, de la carga de estrés que tengamos, o de la nutrición, el estilo alimenticio que tenemos en el momento que nos hacemos el test epigenético y que tanto afecta a la expresión génica. Evalúa riesgos de enfermedades antes que aparezcan los síntomas clínicos. ¿Qué duración y estabilidad tienen estos tests? El de ADN no cambia nunca. Tú te haces un test de ADN y no necesitas repetirlo nunca más en tu vida. Salvo a que hayan algunas mutaciones. Estas mutaciones pueden ser causadas quizás por algún tipo de vacuna. Por ejemplo, la modificación de estos mensajeros ARN. Ahora que hubo tanta vacuna sin tiempo de planificación, de revisión, pues a algunas personas la vacuna del COVID le sentó de una manera diferente que a otros. Entonces, en este caso puede haber algunos cambios a nivel de ADN de nuestra genética. Y la epigenética, pues el test, como nosotros estamos, como te dije anteriormente, cada 90 días somos personas diferentes, el test va cambiando constantemente. Podemos tomarlo como un control, haciéndonos periódicamente para saber si nuestro estilo de vida está impactando de manera positiva o negativa. El test de ADN es como leer un plano de fábrica y el test epigenético es como hacer una inspección actual de la máquina. ¿Qué está encendido? ¿Qué está sonando? ¿Qué está funcionando mal? ¿Cuáles están desgastadas? ¿Qué piezas están apagadas por el uso? Etcétera. Haciendo ya una comparativa un poco aquí gráfica, pues tenemos las diferencias principales entre el test de ADN y el epigenético, midiendo, comparando qué mide, la naturaleza, el objetivo, los ejemplos en que se usa cada uno de ellos, la aplicación clínica, la duración de resultado y la analogía que estamos haciendo para el entendimiento mejor del tema. Y con una analítica de sangre, ¿qué diferencia hay? ¿Y qué podemos comparar para saber si yo necesito una analítica de sangre o un test epigenético? Dependiendo de la información que querramos buscar, utilizaremos uno u otro. Bien, la analítica de sangre convencional lo que mide es los componentes bioquímicos y celulares de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, nivel de glucosa, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, la finalidad de este test es detectar alteraciones inmediatas de la salud. Es como tomarte una fotografía para ver en este momento, en este preciso momento, qué hay de malo en ti. Sirve para diagnosticar enfermedades, controlar tratamientos. Si te estás haciendo un tratamiento y quieren ver cómo está evaluando, una analítica de sangre puede ir diciendo si está dando resultado o no. Prevenir algunas deficiencias nutricionales y entre otros. Y el enfoque, como te dije, es una fotografía de tu estado actual de cómo está tu organismo. ¿Ya? Los resultados del test sanguíneo pueden variar, obviamente, de acuerdo a lo que hayas comido, si estás usando algunos medicamentos. Todo esto puede alterar o mejorar de una manera el resultado del test sanguíneo. Y el test epigenético, para no repetirlo todo, vimos que las modificaciones químicas del ADN
Vemos que genes están encendidos, apagados, y su finalidad es identificar las predisposiciones a enfermedades del síndrome metabólico, cardiovasculares, neurodegenerativas, y todo el enfoque es para mirar a largo plazo qué podemos hacer por nuestra salud futura. No diagnostica enfermedades actuales, sino los riesgos y tendencias. Diferencia entre una analítica de sangre y un test epigenético. Pues la analítica de sangre nos da un diagnóstico y seguimiento clínico inmediato, mientras que el test epigenético es de prevención, de predicción y de personalización. De acuerdo a la genética y a los hallazgos que encontremos, nos dirá qué podemos hacer a nivel personal para mejorar el funcionamiento y la expresión de nuestros genes. La analítica de sangre te dice cómo estás hoy, y el test epigenético te da pista de cómo podrás estar mañana dependiendo cómo vivas, de acuerdo a tu estilo de vida. Y haciendo una comparativa entre estos dos tests, vemos aquí que analiza cada uno, la finalidad, la perspectiva temporal, qué resultado nos arroja, la utilidad práctica y las limitaciones, porque de acuerdo a lo que busquemos y a lo que querramos conocer o mejorar de nuestra salud, podemos utilizar uno u otro, o los dos se complementan y podemos tener una información un poco más completa. Entonces vemos que la analítica de sangre es como mirar el tablero del coche mientras tú conduces. Te dice cuánta gasolina tiene, la temperatura del motor, en fin, para tomar una decisión inmediata, para saber qué pasa ahora mismo. Y el test epigenético es como revisar el manual de mantenimiento de tu coche. Te dice la composición que tienes, qué piezas pueden fallar en el futuro, cómo usar de una manera más eficiente el motor, todas las partes del coche para que éstas duren y sigan funcionando de una manera eficiente a futuro, ¿sí? No te dice si el coche ya está averiado, te dice cómo podemos alargar la vida útil, por ejemplo, de las ruedas, del ventilador, de los pistones, en fin, todos los cuidados que debemos tener para que todo funcione bien y en un futuro siga funcionando bien. Bien, ¿cómo podemos empoderarnos y entonces tener el control nosotros de nuestro bienestar? Pues para tener un impacto positivo en nuestra genética y de esta manera ayudar a que nuestros genes se expresen de una manera correcta, funcionen bien, podemos hacer muchas cosas y está en nuestra mano. El ejercicio de alta intensidad pues tiene un impacto sobre todo los genes que activan la beta oxidación de los ácidos grasos, los alimentos ricos en polifenoles. Todos estos alimentos que son antioxidantes son beneficiosos para la activación de los genes que están asociados a la longevidad y al metabolismo eficiente de las grasas. El ayuno intermitente activa las vías de la ruta metabólica AMPK. Si no sabes muy bien lo que es la ruta esta, te invito a que pases a ver un webinar que tenemos donde explicamos las rutas metabólicas que tenemos y hablamos sobre ellas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos hacer? Pues el entrenamiento de fuerza también tiene un impacto sobre los genes relacionados con la resistencia a la insulina, positivo para que si ya tú tienes una predisposición a diabetes, pues el entrenamiento de fuerza va a evitar que llegues allá. Obviamente todo esto cumpliendo con todo lo que hablamos inicialmente de la nutrición también. Alimentos termogénicos también activan favorecen el tejido adiposo marrón, o sea, cómo hacer que este tejido cumpla su función a la termogénesis y el gasto energético. También el dormir bien, el controlar el estrés, ayuda a que nosotros podamos, si dormimos bien, podemos favorecer la quema de grasa corporal.
todo lo contrario que si tenemos un estrés, si no dormimos la cantidad suficiente y un sueño que no es de calidad, pues va a activar todo lo contrario, va a ayudarnos a almacenar más grasa corporal. Sacando ya unas conclusiones acerca del tema que hemos tocado hoy, podemos deducir que nosotros no estamos destinados a ganar peso, a engordar, solo porque en tu familia todo el mundo ha tenido obesidad. Nosotros no estamos condenados a lo que le llaman un metabolismo lento. Nosotros podemos moldear cómo se expresan cada uno de nuestros genes cuando entrenamos, cuando descansamos, cuando elegimos qué comer. Entonces nosotros tenemos el poder y tenemos más poder del que nos han hecho creer. Anteriormente se creía de que estábamos condenados a sufrir algo y no había más nada que hacer. Eso era nuestro destino y nuestro futuro. Pero la epigenética confirma de que no es así. Así que no es tarde, no estás limitado, no estás limitada. Estás en constante reprogramación. Así que te invito a que si tienes la posibilidad de realizarte un test de ADN epigenético y una analítica para tener una información, una base para generar un plan de bienestar bastante real, actual y que te pueda servir en el futuro, sería excelente idea que te lo hagas. Si de pronto quizás no tienes mucha información, no sabes dónde hacértelo o qué es lo que necesitas realmente, puedes escribirnos y te damos unas pautas sobre qué test evidencia y te puede dar la información que estás buscando. Espero que la clase pues te haya servido para ilustrar un poco más acerca de este tema que para algunos, como dije en el inicio, puede ser novedoso y se presta para confusiones con la genética y el estudio de ADN. La epigenética es todo lo que afecta al ADN. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Muchas gracias por participar. Nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.